El jaque mate al misterio de iniquidad, en la última prueba de la Iglesia, lo damos solamente con la reina, porque esa es la voluntad de Dios. Macabeo es testigo de que la Virgen de Umbe le liberó del maleficio que recibió de Bergoglio en Roma, y que le ha estado atormentando durante 4 largos años. Fijaos cómo ya desde hoy que estoy grabando están bendiciendo oficialmente a las parejas homosexuales, a las parejas en adulterio, etc. Ese es el poder que tiene Bergoglio y su camarilla, con Tucho Fernández a la cabeza. Bendecir el pecado, la normalización del pecado. El próximo viernes vamos a presentar el último programa del año sobre Umbe, el próximo viernes a las 22 horas de Madrid, España, día 22 a las 22 horas. En estreno vamos a publicar, Agustín Aranda y yo, el último vídeo que va a hablar de todos estos temas y os lo recomiendo mucho que lo veáis. Bien. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. El pasado día 8 de diciembre, día de la Inmaculada, solemnidad especialísima de nuestra Santa Amada Iglesia Católica, Nuestra Señora, la Virgen Inmaculada, tenía una atención especialísima con nuestro querido hermano Isaac. La Virgen, a través de su advocación Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa de Umbe, había entrado en su casa 2 meses antes y había sido la que empezaba a liberar a nuestro hermano Isaac de una influencia satánica nefasta que él adquiría 4 años antes, cuando visitaba Roma, estrechaba la mano al mal llamado Papa Francisco, al usurpador del trono petrino, al golpista, al gran destructor y gran engañador, o como decimos en el 675, gran impostor, porque lidera una impostura religiosa. Bergoglio bendecía unos rosarios que le mostraba Isaac, le estrechaba la mano a Isaac y le transmitía una especie de maleficio o de intoxicación espiritual, infestación demoníaca terrible, que durante 4 años ha estado martirizando a nuestro hermano Isaac. Ha tenido que llegar Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa a través de ese agua, bendecida por ella misma, no por un ángel, por ella misma. Hace ya muchos años, en Umbe, en Vizcaya, España, con esa promesa de que el agua se irá sanando a sanos y enfermos de todo tipo de dolencias, problemas, pecados, males, y con ese poder exorcístico que ella demostró que tenía desde el primer momento en Umbe, quien ha entrado en su vida, quien le ha liberado, y Isaac, quien ha contado humildemente su realidad. Quien lo probó lo sabe, decía el poeta. Él ha probado lo que es haberse metido en camisa de 11 varas, haber dado un paso en falso imprudentemente, dando la mano a ese personaje, dejando que entrara dentro de su vida, pero Dios lo ha permitido, porque quería darle una lección a Isaac y a través de él y de su testimonio a todos y cada uno de nosotros, para que entendamos definitivamente, quien todavía no lo haya entendido, y él ya definitivamente lo tiene claro, quién es Jorge Mario Bergoglio. En un sueño que él tuvo, un sueño de Dios, porque los sueños pueden ser de Dios o no, pueden ser de 5 clases. Los sueños, según dicen los expertos, y una de esas clases de sueños es el sueño de Dios, que a su vez se caracteriza por 5 cosas, que luego os explicaremos, y que por eso sabemos que esos sueños que él ha tenido, algunos de ellos son sueños de Dios. Y en uno de esos sueños también, el día 8 de diciembre creo que fue, cuando le dijo claramente que se trataba de Satanás. Bergoglio reconoció que es Satanás, que está totalmente influenciado, dominado por Satanás. Es el tercer secreto de Fátima, lo venimos advirtiendo, lo venimos comentando, estamos viviendo el tercer secreto de Fátima. En vivo y en directo, lo estamos palpando. Hoy mismo, mientras grabo este vídeo, nos estamos enterando que oficialmente ya Bergoglio, a través de su mano derecha, Tucho Fernández, a quien ha puesto en el dicasterio de la fe para destrozar lo poco que queda de la Iglesia Católica y de su doctrina y de su moral, está bendiciendo las parejas homosexuales y las parejas que están en pecado de manera ya oficial, que eso ya se puede hacer. Ya lo hizo Bergoglio en su día,
cuando bendijo al presidente Santos y a su pareja, sin estar casados debidamente por la Iglesia Católica, y les dio una bendición grabada por ella y publicada y hecha oficial, hecha pública, y Bergoglio pues les bendijo sabiendo que la Iglesia Católica no puede bendecir a los que están en una situación de adulterio, de pecado, etc. Pues lo hizo. Bien, vamos a escuchar lo que decía Isaac, atentos a lo que él decía hace 2 días, contando en su canal su testimonio de cómo la Santísima Virgen pura y dolorosa, con su presencia, con el signo del agua que tiene esa bendición y esa promesa de que sanará y seguirá sanando, él ha sido liberado de la influencia infestativa, de esa infestación terrible, a través de Bergoglio cuando lo visitó hace 4 años. Atentos a cómo lo cuenta. Pues, no sé, yo creo que ahí hay algo muy potente. O sea, para resumíroslo, la Virgen de Umbe me ha liberado de la influencia mala, maligna, que tenían unos objetos bendecidos por Bergoglio que yo tenía en casa, los he tenido durante años, y al hacerlo he tenido una experiencia personal donde él mismo en el sueño se revelaba como Satanás, el maligno. ¿De qué nivel? Él en persona, influenciado por... da igual, él me lo dijo, ¿vale? Obviamente es un sueño, ya lo sé. Pero no os podéis imaginar la liberación. Yo ya sentí el momento en que yo empecé a sentir la liberación que he sentido, empecé a sentirla en el sueño cuando él decía eso. Cuando él decía en el sueño, soy Satanás, yo sentí que mi alma descansaba. Muchísimo, muchísimo. Después venía lo del agua revitalizante aquella, que yo creo que en el sueño se me estaba diciendo, esto es gracias al agua de Umbe que tienes en tu casa. Y entonces pues yo creo que hay que tener en cuenta que ha sido un proceso donde incluso cosas físicas, somáticas, aunque tuvieran que ver con la mente, como lo del TOC que os he dicho y todo eso, han desaparecido. Bueno, pues clarísimo, ¿verdad? Clarísimo el testimonio de Isaac. Solamente se resumen para que veáis el poder de Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, que el día de la Inmaculada ha acudido al rescate de este hijo suyo para que él entienda la realidad definitivamente, para que no dude más de quién es Jorge Mario Bergoglio. Yo lo he dicho muchas veces, cuando asumimos y damos el paso de aceptar y asumir que Bergoglio no es papa y nunca lo ha sido, y quién es realmente el que se esconde bajo esa fachada engañosa y malévola, nos liberamos, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no tengan miedo a dar el paso. Y Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa nos da todas las claves para entender quién es Bergoglio, para entender la impostura religiosa que vivimos, el golpe de estado que recibió Benedicto XVI, para blindarnos frente a todos los engaños de la masonería eclesiástica y para prepararnos para la parusía. Bueno, Isaac, al cual yo conozco desde el año 2016, o cosas así, de 2016-2017, nos conocíamos por Facebook. Él fue el primero que me animó a abrir el canal de YouTube. Me decía que era un cobarde porque no lo abría. Ábrelo, no seas cobarde. Y yo le decía, no lo veo. En el 2019 un sacerdote me animó a abrirlo, tampoco lo terminaba de ver, pero ya veía más posible el hacerlo. Y fue a finales del 19 con la Pachamama cuando yo dije, hay que abrirlo, no podemos callar más, hay que denunciar lo que pasa en la Iglesia. Hay que hacerlo, aunque yo ya, como digo, desde el 2008 en Facebook evangelizaba, anunciaba y denunciaba. Pero Isaac en su vídeo al principio, recordando pues que hay mucha confusión, que estamos divididos entre nosotros y tal. Bien, Isaac, nosotros no queremos, quien te habla y los que colaboran conmigo en mi canal, no queremos estar divididos ni peleados con absolutamente nadie, pero tenemos que hacer lo que en conciencia creemos que tenemos que hacer. Por eso hemos hecho la serie de Umbe, porque nos hemos sentido llamados por la Virgen con este encargo de trabajar por la difusión de Umbe. No hemos encontrado eco en prácticamente nadie, en casi nadie de los católicos que tienen claro lo que pasa en la Iglesia. ¿Por qué? Umbe no nos pertenece a Agustín Aranda y a mí. Umbe es para toda la Iglesia católica y es para estos tiempos. Y tú, Isaac,
Lo has descubierto. La Virgen ha querido liberarte bajo la advocación de Umbe el día de su Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Piénsalo. Los mensajes de Umbe son para ahora y nosotros los hemos interpretado por la gracia de Dios, los hemos compartido, hemos publicado un libro y hemos invitado a quien no esté de acuerdo con nuestras interpretaciones a que dé otras mejores. Lo que no somos es dogmáticos, sí somos apasionados, entusiastas, pero no dogmáticos, Isaac. El tema del milenio espiritual no está condenado por la Iglesia y ahí no nos podemos poner de acuerdo contigo porque tú te empeñas en decir que toda clase de milenarismo está condenado por la Iglesia. No, querido Isaac, el milenarismo espiritual, hay un milenarismo espiritual que no está condenado por la Iglesia. En cuanto a los arrebatamientos o rapto, eso es algo bíblico, eso va a ocurrir porque ya ha ocurrido y va a ocurrir sí o sí. El tema es que nos pongamos de acuerdo en cuándo va a ocurrir. Bueno, pues ocurrirá cuando Dios quiera, ni más ni menos. Nosotros hemos hecho una propuesta, según cómo entendemos los evangelios y cómo entendemos lo que nos dice la Virgen en Umbe, podemos estar más o menos acertados. El tiempo lo dirá, el tiempo es el juez insobornable que da y quita razones. No tiene por qué haber entre nosotros separación por ese tema, porque haya posturas, opiniones divergentes o diferentes en ese tema, que es un tema bíblico, insisto. Si nos respetamos, si hacemos las cosas bien. Nosotros no somos culpables de que hace 8 meses publicara un vídeo César con otras 3 personas más bajo la tutela del padre Justo Lofeudo y nos atacaran de manera infame, de manera fuera de lugar, muy fea, acusándonos de ser herejes, de ser protestantes, de ser diabólicos, que íbamos contra la cruz, bueno, tergiversando por completo nuestras enseñanzas. Nosotros, insisto, no somos dogmáticos, hacemos una propuesta, unas interpretaciones y nada más, dentro de los parámetros y los límites que nos permite la Iglesia Católica y el magisterio, sabiendo que no hay un dogma definido al respecto, sino una cosa muy, muy básica de que es dogma de fe que el Señor volverá en su parusía. Nada más. Así pues, mientras no encuentren los anatemas con los cuales condenarnos, no pueden condenarnos y sin embargo nos han condenado de mala manera y tergiversando nuestras enseñanzas y lo único que pedimos es respeto y ya que no quieren públicamente pedir perdón ni rectificar, bueno, pues que no lo hagan. Yo he tratado de que haya un acercamiento, hemos tratado también de hablar con el padre Justo Lofeudo, no nos ha contestado al respecto en los pasados 8 meses y no podemos hacer más, no podemos hacer más. No tenía por qué haber ocurrido ese vídeo, no tenía por qué haber ocurrido esa falta de respeto y esa división. Podemos opinar de forma diferente y respetarnos. Nosotros respetamos a los que piensan de forma diferente, pero tenemos que decir lo que pensamos y la propuesta que hacemos. No pasa nada porque se haga. Que haya mucha confusión en la Iglesia, como dices tú, Isaac, sí, la hay. Pero nosotros, gracias a Dios, sentimos que actualmente tenemos las ideas claras de lo que ocurre dentro de la Iglesia, estamos blindados con Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa con lo que pueda ocurrir y tenemos unas ideas suficientemente claras de lo que hay, de lo que pueda venir. ¿Que el misterio nos supera? Por supuesto, nos supera y nos superará a todos. Y es el tiempo el que nos irá marcando los acontecimientos. Creemos que vendrá un segundo apagón eucarístico, que no será el cierre definitivo el acabose total de la transustanciación, pero en el tercer apagón eucarístico sí vendrá. Esto es lo que nosotros interpretamos de Umbe, de lo que ha dicho el padre Blount, etcétera, etcétera. Entonces, la confusión empieza a disiparse, la niebla empieza a disiparse, como te ha pasado a ti, te liberas, Isaac, cuando tienes claro quién es Bergoglio. Esto es vital. Identificar a este personaje es vital. Y dejarse ya de no permitir las confusiones a través de falsos videntes y de tantas supuestas revelaciones privadas actuales como existen, que lo único que generan son confusiones. Entonces hay que apoyarse en la Virgen. Y en este vídeo de hoy, que nos congratulamos por la liberación de Isaac, queremos también hacer un homenaje a la Santísima Virgen María, que es la gran olvidada, la gran despreciada, la gran marginada. Y con eso de que las revelaciones privadas no son de obligada fe, bien lo sabemos, nosotros ya en la serie de Umbe hablamos al respecto de ese tema, pero el hecho de que no sea de obligada fe, las revelaciones privadas, no por ello hay que despreciarlas o minusvalorarlas, hay que acogerlas en su justa medida. Y sobre todo este tema es lo que vamos hablar en el vídeo de hoy. Pero vamos a escuchar cómo Agustín Aranda
comentaba este paso que ha dado Isaac comentando su liberación. Vamos a ver cómo lo cuenta Agustín. Hola Arturo, me congratulo por el vídeo que ha hecho Isaac del canal Macabeo contando su experiencia con el amarre del cual ha sido librado gracias a la Virgen pura y dolorosa de Umbe, y cómo pues esos rosarios estaban infestados. Es una prueba de que quien visite el Vaticano y entable algún tipo de lazo con Bergoglio, por eso él, de forma astuta y malvada, siempre pide que recen por él. Sabemos que cuando alguien reza por una persona, en cierto modo entra en comunión espiritual con esa persona, pero claro, es que entrar en comunión espiritual con alguien que es del bando de la niebla densa, que ya fue profetizada en Umbe, pues no hay compatibilidad posible entre la luz de Isaac, porque él demuestra valentía, demuestra amor por la verdad, por la Iglesia, aunque, bueno, ninguno de los que hacemos un apostolado tan específico como este del final de los últimos tiempos somos infalibles, pero él sí ha demostrado valentía, sinceridad, interés en defender a la Iglesia. Lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, a fondo perdido, como tú, y la Virgen pues ha atendido a su necesidad y lo ha curado, lo ha librado de esa infestación, y él ha hecho muy bien en dar testimonio, que es lo que pide la Santísima Virgen, en contarlo, y quien quiera creérselo, pues ahí lo tiene, el testimonio. Los hechos hablan por sí solos. ¿Alguien se puede creer que Isaac se ha inventado esto, que ha contado, o que nos ha consultado a nosotros? No, en privado él nos lo contó de antemano, pero no nos preguntó si eso era verdad, si no era verdad. Él por sí mismo ha visto, y bueno, que sirva de ejemplo para otros. Es una gran alegría ver cómo la Virgen pura y dolorosa de Umbe pues nos va uniendo a todos poquito a poquito. Unos pues aceptan más rápidamente el mensaje, otros hay una parte que bueno, todavía pues no la comprenden bien, pero lo importante es tener la actitud y la sencillez que ha demostrado Isaac. Así que celebro que haya hecho este vídeo, que bueno, haya también referido tu canal, porque ahí pues, como todos los que nos siguen saben, hay mucha información para quien quiera conocer más en profundidad las mariofanías de Umbe. Y bueno, pues nada, a seguir dándola a conocer, que es lo que nuestra Santísima Madre pide. Pues nada, felicidades y gracias, París. Pues muchas gracias, Agustín, por tus reflexiones. Y efectivamente tenemos el libro, tenemos todos los vídeos, 40 horas casi de vídeos sobre Umbe en este canal, para todo el que quiera profundizar y saber más sobre el tema, que es interesantísimo todo lo que hemos ido descubriendo en Umbe y en sus mensajes. Vamos entonces ya a desarrollar lo que os quería decir hoy en relación a todo este tema que estamos comentando, la importancia de la Santísima Virgen María para este final, para que le demos el lugar que se merece. El poder de María sobre todos los diablos, decía San Luis María Griñón de Montfort, resplandecerá particularmente en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá trampas a su calcañar, es decir, a sus humildes esclavos y sus pobres hijos, que ella suscitará para hacerle la guerra. Pues así es, ha resplandecido el poder de María, como decía San Luis, particularmente en estos últimos tiempos, sobre todos los diablos que estaban atosigando y haciendo de la vida de Isaac un auténtico infierno, y le ha liberado la Santísima Virgen María a través del agua de Umbe. La función que él, por cierto, tomó unos traguitos. No es que el agua se recomiende para beber, pero bueno, tampoco pasa nada por beber. Ha habido mucha gente que al beberla se ha curado. Él dio algunos traguitos, como me contó a mí en privado, y está clarísimo que desde que entró el agua en su casa, el cambio lo fue notando, y la inspiración que le dio el cielo, la gracia de que tenía que deshacerse de todo aquello que Bergoglio había, entre comillas, bendecido. Recordad que la Virgen en Umbe dice que no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios,
y por tanto esos rosarios no estaban bendecidos en el nombre de Dios, más bien en el nombre de Satanás. Está clarísimo porque Bergoglio actúa en su propio nombre. Fijaos cómo ya desde hoy que estoy grabando están bendiciendo oficialmente a las parejas homosexuales, a las parejas en adulterio, etc. Ese es el poder que tiene Bergoglio y su camarilla, con Tucho Fernández a la cabeza. Bendecir el pecado, la normalización del pecado. Esto el próximo viernes vamos a presentar el último programa del año sobre UNBE, el próximo viernes a las 22 horas de Madrid, España, día 22 a las 22 horas. En estreno vamos a publicar, Agustín Aranda y yo, el último vídeo que va a hablar de todos estos temas y os lo recomiendo mucho que lo veáis. Bien, pues la función de las revelaciones, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la función de las revelaciones marianas o privadas, como insisto, dice el Catecismo, no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Y para esa mejor comprensión de la fe y del momento actual es para lo cual la Santísima Virgen María, Reina de los Profetas y Apóstoles, se manifiesta, enviada por la Santísima Trinidad. La Virgen no hace absolutamente nada por su cuenta propia, nada. Todo lo hace enviada por Dios, para nuestro bien. El que lo quiera despreciar, el que considere que no lo necesita, allá cada cual. Ahí está la mano tendida de la Santísima Virgen. Y ella nos pide insistentemente que tengamos fe en ella, que le ayudemos a divulgar sus mensajes, porque ella sabe que con sus mensajes podemos vencer más fácilmente en esta batalla final. Bien, como dice, hemos escuchado a Agustín que ha hablado de los hechos que hablan por sí solos en lo que le ha ocurrido a Isaac. Hechos que hablan por sí solos, y es que es así. Frente a los hechos no valen los argumentos. Vamos a relatar, yo he anotado, y os lo voy a leer ahora y comentar una serie de hechos, que son lo que importa, los hechos. Pues fijaos, es un hecho que Isaac tenía claro que Bergoglio era el anticristo al 99% hace unos años, en el año 2016-2017. Sin embargo, fue a Roma, le estrechó la mano y al entregarle una carta y darle unos rosarios que Bergoglio, entre comillas, bendijo, más bien los maldijo porque no puede bendecir, pues los contaminó espiritualmente, maléficamente de su parte. Es un hecho que él desde entonces padeció muchos males que le atormentaron y confundieron mental y espiritualmente, incluso llegar a padecer de blasfemias contra su voluntad durante al menos un año. Su familia es testigo de todo este calvario en muchos sentidos que ha padecido. Es un hecho que hace cosa de 2 meses recibió el agua de UNBE y desde ese momento, incluso habiéndola bebido en algún momento, empezó a sentir la necesidad de quemar esos rosarios que Bergoglio había influenciado maléficamente. Finalmente lo hizo con una especie de exorcismo, echándole incluso un poco de agua bendita antes, según él me contó. Es un hecho que Isaac tuvo un sueño que viene de Dios, donde Bergoglio le reconoció su identificación con Satanás. Le dijo incluso, soy Satanás. Y fijaos hasta qué punto es la identificación de Bergoglio con Satanás. Bien, ya os he dicho que hay cinco características que hacen inconfundible el sueño de Dios, y os voy a decir rápidamente cuáles son. Ya pueden pasar años o décadas que la persona recuerda perfectísimamente el sueño como si hubiera sido el día de ayer, que no tiene ninguna relación con experiencias anteriores en la vida de esa persona o algo que haya leído o escuchado, que está en directa relación con el momento o misión o proyecto espiritual que Dios le ha mostrado o le da a esa persona. Luego, pues el cuarto, que queda la más sincera y absoluta evidencia de que lo soñado jamás, de los jamases, se le hubiera ocurrido a esa persona, que no viene de esa persona. Y uno queda como ante algo insólito, verdaderamente anonadado y pleno de gozo ante la grandeza de Dios. Y la quinta característica del sueño de Dios es que interiormente queda en el corazón pues el sentir la más profunda certeza de que es un sueño dado por Dios, y que los aspectos contenidos en el sueño son transformadores y edificantes para la Iglesia, y por eso, como le ha pasado a Isaac, ha tenido la necesidad de compartirlo y de dar testimonio. Bien. Otro hecho es que en UNBE la Virgen manifiesta su gran poder exorcístico. Esto lo hemos explicado en nuestras catequesis constantemente, que el agua sana y libera es una promesa constante de la Virgen, y cantidad de hechos hay de sanaciones de todos los colores en UNBE. Luego es un hecho que
ella pidió dar testimonio de las gracias recibidas y Macabeo lo ha hecho, ha dado testimonio, Isaac ha dado testimonio, ha dado gracias públicamente, ha manifestado la acción liberadora que ha recibido por parte de la intercesión de la Virgen, y que, por si había dudas, ocurrió el día de la Inmaculada, o sea, dudas cero. A partir de ahora, Isaac no puede tener ninguna duda de cómo hay que interpretar las cosas en esta etapa final de la Iglesia, de la historia, en este fin de los últimos tiempos. De la mano de la Virgen, sin ella no puedes. Tomarse en serio las mariofanías de Umbe, nosotros nos ofrecemos para intentar ayudarle a que asuma o entienda las explicaciones que hemos dado, y si no lo asume todo eso, pues no pasa nada, se le respeta, porque hay que respetar, y respetamos a quien no lo vea como nosotros lo explicamos. Lo importante es eso, el respeto. Y por supuesto eso, el que no vaya de la mano de la Virgen, eso está clarísimo, y ahora vamos a explicar, como lo dice San Luis María Griñón de Montfort, que es voluntad de Dios, no es que sea un capricho nuestro ni de la Virgen, es voluntad de Dios, que para este fin de los últimos tiempos hay que ir de la mano de María. Bien, es incompatible ir de la mano de María e ir de la mano de Bergoglio. Esto lo hemos dicho ya muchas veces también en la serie de Umbe, porque Bergoglio es su enemigo, es su enemigo. María es enviada por la Santísima Trinidad, mientras que Bergoglio es enviado por el misterio de iniquidad, y se refiere él solo a sí mismo. Cuando él cambia cosas en el catecismo, cuando él hace documentos, sus fuentes son él mismo, él se refiere a sí mismo, a nadie más. Actúa en su propio nombre y alfombra el camino al anticristo. Ese es Bergoglio, y no quiere que tengamos conciencia del fin de los últimos tiempos, se burla de los sacerdotes que hablan del anticristo, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos explicado y hemos visto el vídeo donde ahí queda claro. Es un hecho que Dios quiere, como hemos dicho, que María sea la protagonista en esta partida final, porque es ella, la reina, la que va a dar el jaque mate al misterio de iniquidad. Si por una mujer entró el pecado en el mundo, a través de Eva, por otra mujer, la nueva Eva, se va a terminar de ganar la partida que empezamos en el jardín del Edén. Bien, seguimos. Es un hecho también que hay una gran barrera de prevención y negación, desprecio. Recordamos, una vez más, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio a la reina de los profetas. Hay una gran prevención y negación y hasta desprecio a la reina de los profetas, la Virgen. La Iglesia ha perdido, por tanto, la profecía, el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, que es quien da el espíritu de profecía. Y básicamente es por su desprecio a la reina de los profetas. Y lo hace amparada en el propio magisterio. O sea, ese desprecio que hay a la Virgen se viene amparado en el propio magisterio del catecismo, porque en el catecismo lo que se procuró es que no hubiera un abuso excesivo, desproporcionado, desequilibrado de las revelaciones privadas. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha ido a un extremo al punto de despreciar las revelaciones marianas de la Virgen. Bueno, no es necesario, se puede uno salvar, claro que uno se puede salvar y hasta ser santo sin tener en cuenta las revelaciones marianas, pero una cosa es esa y otra cosa es despreciar por completo a la Virgen Santísima, no escucharla, no tenerla en cuenta, como si no hubiera dicho nada, como si no hubiera hecho nada. Entonces, ¿para qué Dios la envía? ¿Acaso Dios puede enviar a María para nada, para que como si no existiera, como si no lo hubiera enviado? Eso no tiene sentido, y Dios no hace cosas sin sentido. Por supuesto que no. Fijaos que Profecías Convergentes, el artículo de García Polavieja del año 2012 de julio, varios meses antes de que ocurriera el golpe de Estado contra Benedicto y que apareciera en escena Bergoglio usurpando la sede petrina, ya había dicho que frente a esta convergencia profética se levanta una muralla de prevención, hasta cierto punto lógica, decía García Polavieja, y convencionalismo. Esta resistencia es preocupante, fijaos, esta resistencia ante la convergencia profética, tanto pública como privada, decía él, que es preocupante, porque se plantea desde una eclesiología bien intencionada, es decir, invocando la guía indefectible del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Pero esta guía, dice García Polavieja, se invoca precisamente para negar los avisos del propio Espíritu Santo, aduciendo poca fiabilidad de las profecías de todo tipo. Y esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser, que neguemos los propios avisos del Espíritu Santo que nos da
a través de las profecías públicas y privadas. Eso es lo que no puede ser. En este tema hay sectores, dice García Polavieja, abocados a un círculo vicioso, donde incluso las mariofanías oficialmente reconocidas son vistas con suspicacia, en lo relativo a sus previsiones proféticas. La cerrazón de estas corrientes a la realidad del momento parece crónica, porque su visión está encerrada en burbujas, sin contacto con la deriva cultural y social. No hablamos de los sectores que ponderan esta deriva con intención de incorporarse a ella. Existe un racionalismo piadoso, incluso tradicional, ignorante de la naturaleza satánica de la cultura dominante y cuya reticencia escatológica obedece en realidad al recelo hacia la mística. Y como Isaac pues tiene una vivencia mística, pues él ha podido entender esto ya definitivamente. Pero todos estos de los que hablaba García Polavieja, que recelan con un racionalismo piadoso, incluso tradicionales, son muy racionalistas, muy cerebrales, muy piadosos, incluso tradicionales, pero son ignorantes de la naturaleza satánica y con una reticencia escatológica que obedece en realidad a un recelo hacia la mística. Esa es la realidad. Tienen demasiado recelo hacia la mística. Bueno, pues frente a esta cerrazón ante tantas mariofanías aprobadas y por aprobar con profecías ya cumplidas, como es el caso de Umbe, 5 profecías ya cumplidas, y para ahora, como hemos dicho, con Umbe, pues tenemos lo que dice San Luis María Griñón de Montfort, que a través de María, dice él, comenzó la salvación del mundo y es a través de ella que debe ser consumada la salvación. María casi no apareció en la primera venida de Jesucristo, para que los hombres poco instruidos e iluminados todavía sobre la persona de su Hijo no se apartaran de la verdad, apegándose demasiado fuerte y groseramente a ella, a causa de los admirables encantos que el Altísimo le había concedido, incluso exteriormente. Tan verdadero es esto, que San Dionisio Areopagita nos dejó por escrito que cuando la vio, la habría tomado por una divinidad a causa de sus encantos secretos y su belleza incomparable, si la fe en la cual se hallaba bien confirmado no le hubiera enseñado lo contrario. Todo esto son palabras del gran mariólogo San Luis María Griñón de Montfort. Y sigue. Pero, atención, pero, en la segunda venida de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo, para que por medio de ella sea conocido, amado y servido Jesucristo. Pues las razones que llevaron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y a no revelarla más que un poco desde la predicación del Evangelio ya no subsistirán. Y esto es lo que el próximo viernes vais a ver en el episodio último de este año 2023 sobre Umbe, que hemos grabado Agustín Aranda y yo y que vamos a estrenar por la noche. Ahí vamos a explicar lo que aquí decía San Luis María Griñón de Montfort. Estamos en una etapa nueva, la etapa del desenlace. Presentación, nudo y desenlace. Estamos ya en el desenlace de la historia de la salvación. Y por tanto, como dice aquí San Luis, en la segunda venida de Jesucristo, María debe ser conocida. Estamos en el desenlace, a las puertas de la segunda venida. María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo para que por medio de ella sea conocido, amado y servido Jesucristo, y las razones que llevaron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y a no revelarla más que un poco desde la predicación del Evangelio, ya no subsistirán esas razones porque estamos ya en el desenlace final y la nueva Eva es la protagonista por voluntad de Dios. María necesita ser más conocida por los hombres, dice San Luis. Dios quiere, por tanto, revelar y manifestar a María, la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos, y da 7 razones al respecto. No las voy a contar. 7 razones da el santo para explicar por qué María en este fin de los últimos tiempos ha de ser conocida, la obra maestra de Dios. Y añade, el poder de María sobre todos los diablos resplandecerá particularmente en los últimos tiempos. Así empezábamos antes leyendo. Y es lo que ha ocurrido con Isaac. Ha resplandecido su poder sobre los diablos que habían infestado a través de Bergoglio la vida de Isaac. Pero el Señor lo ha permitido para que Isaac aprenda la lección, para que Isaac ya no dude más, tenga una certeza que nadie le puede quitar, y él tenga la humildad de compartirla y siga profundizando en este camino de comunión con la Virgen Santísima. Si no vamos de su mano, pero bien de verdad, con humildad, no vamos a poder vencer en esta última prueba. El jaque mate al misterio de iniquidad lo damos solamente con la reina, porque es la voluntad de Dios, no por otra cosa.
En fin, Dios quiere que su Santa Madre sea hoy más conocida, dice San Luis María Griñón de Montfort, más amada, más honrada como nunca lo ha sido, lo que sin duda sucederá si los predestinados con la gracia y la luz del Espíritu Santo entran en la práctica interior y perfecta que les revelaré a continuación. Esto lo hemos dicho ya en varios programas, lo diremos en el programa del viernes, lo recordaremos una vez más. San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción, hay que leerlo, releerlo, meditarlo y sacar conclusiones de él. Tratado de la Verdadera Devoción que denuncia las falsas devociones, como la de Satanudos. Bueno, pues en definitiva, estamos llamados a conocer las grandezas de esta soberana reina y a congregarnos, a consagrarnos enteramente a ella, a su servicio como súbditos y esclavos de amor, pero con todas las consecuencias, para lo que ella nos pida. Ella tiene que ser la capitana, la que guíe, la divina pastora en este tiempo que estamos sin pastor, sin papa. Ella. Y quien no lo haga, pues allá cada cual, porque dice, no, es que como no es necesario, fijaos qué absurdo, como no es necesario creer en las revelaciones privadas, pues yo no le doy toda la importancia que tengo que darle a la Virgen. Absurdo, pero es lo que pasa. Fijaos si pasa que los propios obispos decidieron no aprobar ninguna mariofanía. Fijaos qué acuerdo tan escandaloso. Y luego, apóstoles, ¿quiénes serán esos siervos, esclavos e hijos de María? Se pregunta San Luis María Griñón de Montfort. ¿Quiénes serán? Bueno, pues nosotros queremos ser, que Dios nos cuente entre sus elegidos. Tenemos que, para ello, que procurar dócilmente escuchar y obedecer a la Virgen Santísima y meditar, por ejemplo, el Tratado de la Verdadera Devoción, pedir el secreto que dice que tiene de la gracia que el Espíritu Santo conceda a quien se lo pide humildemente. Yo, como últimos puntos, quisiera animar a Isaac a que cuando hace su saludo en Cristo, pues añada a María en Cristo y María. Te animo, Isaac, a que lo hagas, como a mí me gusta hacerlo, desde el principio lo vengo haciendo, porque tienen que ir de la mano. Jesucristo y María son la misma cara de la misma, o sea, las dos caras de la misma moneda. Están tan unidos que por eso el saludo tiene que ser en Cristo y María. Y le animo a Isaac, si quiere, a que lo incluya en su saludo. Le animo a Isaac a que vea las mariofanías de Umbe la importancia que tiene, ya que ella misma, la Virgen, ha sido la que ha tenido la iniciativa de ir a su casa y salir a su encuentro para, con su intercesión y su presencia, el agua sanadora que le representa a ella, bendecida por ella, le haya liberado. Creo que, Isaac, has de darle a Umbe la importancia que tiene y te felicito que lo hayas hecho. Era tu obligación, obviamente, pero es que hay muchos canales católicos que pasan olímpicamente de Umbe como si no existiera. Se están pegando un tiro en su propio pie. Peor para ellos, allá cada cual. Bien, está claro que sin María no vamos a poder sortear todos los engaños y trampas de este fin de los últimos tiempos. Te animo, Isaac, a que no dudes nunca más de esto que has descubierto, que nos has compartido. Como he dicho antes, Jorge Mario Bergoglio es quien normaliza el pecado. Lo estamos viendo hoy con esa normalización que está dando a la bendición de las parejas homosexuales y en pecado mortal en cualquier forma, siempre tergiversando el lenguaje, en situación irregular, dicen, en vez de decir en pecado mortal, las bendicen ya con todo descaro en documentos públicos del Vaticano. Y es que Bergoglio eso normaliza el pecado, el error, la confusión, la dictadura del relativismo, porque sabemos quién es, lo tenemos identificado. Los católicos que todavía no lo han identificado y se dejan seducir y engañar por sus trampas y engaños y estrategias masónicas, lo único que hacen es permanecer esclavos del engaño y de la mentira. No están liberados. ¿Que pueden ser más santos que yo? Pues por supuesto que sí. Pueden ser más santos, pero es que es un grave riesgo tener por Papa Bergoglio, porque te puede terminar llevando a una comunión espiritual o a una seducción o cualquier cosa que no sea nada bueno, porque desde luego él conduce, ha secuestrado el autobús o el tren o como lo quieras llamar y lo está llevando al despeñadero, y subirte en ese autobús que Bergoglio conduce es peligrosísimo. Entonces, ¿que tú puedes ser muy santo si vives las virtudes heroicamente? Por supuesto que sí, si no te dejas engañar por la falsa doctrina. Pero es que fijaos que es absolutamente enloquecedor. Es enloquecedor. Un católico que vive la sana doctrina, que quiere ser santo, que vive en gracia, etcétera, etcétera, y que tiene por papa un personaje que está destruyendo la moral, la sana doctrina de la Iglesia, pervirtiéndolo todo,
y tú lo tienes por papa, lo respetas como papa, hay algo que no cuadra. Es que es incompatible. El que traiga un evangelio diferente, sea quien sea, dice San Pablo, sea anatema. Hay que salir de esa esquizofrenia, hermano católico. Hay que salir de ella. Bien, yo creo que Isaac ha demostrado en este caso ser un ejemplo con ese testimonio que ha dado. Quiere ser fiel al verdadero evangelio, como decía él. Nosotros podemos discrepar, pero en todo caso queremos la iglesia de siempre, la verdadera, obviamente, no la del antievangelio de Bergoglio. Lo importante es que en las cosas que podamos discrepar entendamos que tiene que haber un respeto, y mientras se puedan tener opiniones diferentes dentro de los límites que la iglesia permite, tiene que haber un respeto, y ahí es donde tenemos que terminar de ponernos de acuerdo, querido hermano Isaac. Bueno, pues yo creo que nada más. Esto era lo que os quería decir, porque ha habido personas que me habéis preguntado en público y en privado que qué opinaba de lo que le había pasado a Isaac, de lo que él decía. Esto es lo que opinamos, Agustín Aranda y yo. Animamos a muchos otros a que hablen de Umbe, a que profundicen en Umbe y a que todos tomemos en serio a Nuestra Señora. Nosotros respetamos a quien no la quiera tomar en serio. Nos parece un desprecio, y eso no le puede agradar a Dios. No tomar en serio a la Virgen, no escucharla, no viene aquí por gusto, viene porque lo necesitamos. Así que ya hay algo que hemos comentado, los 4 sacerdotes, y lo vamos a recordar en el vídeo del próximo viernes. 4 sacerdotes que poco antes de la gran tribulación, del inicio de la gran tribulación, están en Umbe pidiendo perdón a la Virgen por no haber creído en ella, en sus mensajes, por no haberla tomado en serio, por no haber actuado en consecuencia. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos, y que Dios se apiade de nosotros, nos vaya conduciendo a través de la Divina Pastora, que es la protagonista de este fin de los últimos tiempos. María viene para ayudarnos a comprender la fe cristiana y en el contexto del final de la batalla. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y pretender, como un niño chico, soltarte de la mano de tu madre pensando que te va a ir mejor es absurdo, pero allá cada cual. Nosotros lo respetamos. La Virgen tiende su mano, lo hace a través de sus hijos, con los que cuenta, de su ejército. Ella está formando el ejército del fin de los últimos tiempos. Nosotros queremos formar parte de ese ejército, y hay otros, como Bergoglio, que tratan de desviar la atención para que pongamos la mirada en la falsa devoción de la de Satanudos, que nos distrae y que nos lleva a una actitud y a una mentalidad que no es la que el apóstol de los últimos tiempos ha de tener, como enseña San Luis María Griñón de Montfort, de lo cual obviamente se burla Bergoglio, se burlaba su delfín Monseñor Castillo, de Lima, Perú, cuando se burlaba de esa espiritualidad de soldado de Cristo. Decía que eso no, que se burlaba en un evento público, y la gente a carcajadas. Pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos. Pobres diablos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Rezad y haced rezar, porque el mundo está en el camino de la perdición. No creen en vosotras y en vuestros coloquios con la Blanca Señora, pero creerán cuando sea demasiado tarde. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.
Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.